entonces a nuestro pastor Jorge Landines. Amén. Amén. Mis amados hermanos, nuevamente les saludo en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo han estado? Súper bendecidos. Bueno, gloria a Dios. Les cuento, la sorpresa que teníamos era que estamos unidos con la Santa Iglesia de Faca, con la Santa Iglesia del Recreo, con la Santa Iglesia de Boitá, la Santa Iglesia de Modelia, Ibagué y nosotros. Amén. Muy bien. Maravillosa que tenemos. Y también, pues, bendito sea Dios, porque quiero decirles que nosotros los abuelos estamos cluecos, estamos estrenando bebé. Gracias Felicidades. ya nació la bebé y parece que hoy le dan la salida a Nelcy. Gracias a Dios por ese regalo tan lindo, por esa bendición tan hermosa que Dios nos ha regalado. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Ese salmo que usted y yo no sabemos de memoria, pero lo vamos a leer 133. Salmos número 133. Y dice en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Mire este salmo tan hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque para siempre, Señor, es tu bondad, es tu misericordia y fidelidad. Padre, sabemos que tú eres bueno y, Señor, tú nos has permitido, Padre Santo, enlazarnos todas estas lindas y preciosas congregaciones, Señor. Por esto nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, Señor, nos vamos a alegrar, vamos a bendecir, Padre mío, tu presencia santa, tu presencia que es hermosa, porque tú dices que donde hay 2 o 3, ahí tú estás en medio de ellos, Señor. Mira, amado Padre, somos más de 2, somos más de 3, reunidos, Señor, porque queremos la bendición de Jehová, nuestro Padre. Queremos esa bendición que es incomparable, esa bendición que es linda. Manifiéstate, Señor. Sigue abriendo las ventanas de los cielos, Señor, Dios mío, Padre, y derrama lluvia de bendiciones sobre todo tu pueblo. En esta mañana, Señor, si hay alguien que está enfermo, sánalo. Si hay alguien que está triste, alégrale, Señor. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles, socórrele, Señor. Ayuda, Padre Santo, a cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro socorro, Señor, y eres nuestro ayudador. Muchas gracias, Padre bendito del cielo y de la tierra. Muchas gracias, porque solo para ti es la gloria, es la honra y es la alabanza, Señor. Gracias a mi Padre. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, repítalo allí en su casa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hermanos, vamos a gozarnos en esta mañana. Vamos a deleitarnos en el nombre del Señor Jesús. Con muchos de ustedes hace muchísimo tiempo que no nos veíamos. Es una bendición y también es un privilegio poder compartir una palabra, un tiempo de reflexión, un tiempo de palabra de Dios para estos tiempos difíciles de pandemia, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces quiero que tomen las Sagradas Escrituras, allí en el primer libro de Reyes, capítulo 17.
Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el verso 10 hasta el verso 12. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor allí en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 10, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Esta historia, mis amados hermanos, es una historia que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? En este tiempo, claro, obviamente estaban pasando una situación, diría yo, que mucho más difícil. Estaban en tiempos de sequía, y al haber sequía, pues no podían sembrar, no podían trabajar la tierra, no había alimento, no habían cosas básicas indispensables para la canasta familiar en aquel entonces, ¿cierto? En nuestros días, pues por la infinita misericordia de Dios, creo que no nos ha faltado la comida, ¿cierto? Creo que hemos tenido todo, aunque a veces el trabajo escasee, aunque a veces el dinero como que también lo haga, pero sin embargo, por la infinita misericordia del Señor Jesucristo no nos ha faltado nada en la mesa. Amén. Es interesante esta maravillosa palabra y me llaman la atención varias cosas. Primero, mis amados hermanos, que el varón que llegó allí donde la viuda era Elías, ¿cierto? Era Elías, era un profeta, un varón de Dios, un hombre lleno de la presencia de Dios, pero él llega a un lugar donde encuentra, mis amados hermanos, una situación desgarradora. Él estaba lleno del poder de Dios, ¿cierto? Y su vida estaba rodeada de la majestad y la gloria del todopoderoso Jehová de los ejércitos. Pero cuando él llega donde esta mujer, hermanos, hay algo muy interesante. Primero, que esta mujer era una mujer viuda, ¿sí? En nuestros días, pues las mujeres ya no se varan tanto, son mujeres cabezas de hogar, mujeres que trabajan, mujeres echadas para adelante. En esos tiempos la situación era un poco más compleja porque casi siempre el que suplía en el hogar por tradición y por, digámoslo que por machismo, entre comillas, era el varón, ¿cierto? Pero resulta, mis amados hermanos, que primero ella era una mujer viuda. Y al ser una mujer viuda, o como diríamos hoy en día, una madre cabeza de hogar, pues la situación era bien difícil para ella. Porque aunque la Biblia no especifica esta partecita de que si tenía un trabajo o no, lo único que dice es que había una sequía tremenda sobre la tierra, sobre el pueblo, sobre Israel, y esto hacía que no hubiese cómo cosechar la tierra, ¿cierto? Entonces esta mujer, aparte de que era una mujer viuda, era una mujer que tenía que ver por la vida propia y la de su hijo. También, mis amados hermanos, vemos que cuando el profeta llega, le dice: vaya, primero tráigame agua, y luego le dice: vaya, tráigame una comida, una arepita, algo cocido. Y bueno, la respuesta de ella es que no tenía más que un puñado de harina. Usted mire su mano y haga de cuenta que tiene en sus manos o en su mano un puñado de harina. ¿Se imaginan ustedes tener un puñado de harina para comer el resto de semana? Es algo muy difícil, ¿cierto?
Y lo más duro y lo más tremendo es que el profeta de Dios le dice a esta mujer, bueno, prepáreme primero a mí y después ahí sí coman ustedes. Uno creería que el derecho hubiese sido, preparen para ustedes y si les sobra algo, pues me dan a mí, ¿cierto? Eso es algo que le impacta a uno bastante cuando el profeta de Dios le dice esta palabra. ¿Por qué quise traer a memoria este texto bíblico? Porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos en los cuales la situación nos pone a pensar, a reflexionar, nos pone a mirar qué va a pasar de aquí en adelante. Y pues uno llega a una conclusión de que en últimas uno no sabe qué va a pasar. Uno está a la expectativa, como lo está todo el mundo. Pero esta palabra tan tremenda que estamos mirando en esta mañana, dice la mujer viuda al profeta, le dice, solamente tengo un puñado de harina. Y llevo aquí unos leños, 2 leños, para cocinar esta harina, hacer una arepuela, hacer la última comida, y dice, y dejarnos morir. Bien, mis amados hermanos, esta palabra es algo que nos recuerda a usted y a mí que en nuestros días, al igual que en esos tiempos de Elías, nosotros también dependemos directamente de Dios. El hecho, mis amados hermanos, de que no estemos tan mal como la viuda de Sarepta, no quiere decir que no se esté pasando momentos difíciles. Se están pasando momentos duros, momentos aterradores, perdón. Pero sin embargo, Dios muestra su misericordia, su poder y su fidelidad. Sigue diciendo la bendita y maravillosa escritura en el verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Dice en el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bien, mis amados hermanos, es una historia que ya conocemos, pero sin embargo es una historia que quizás a diario estemos viviendo. Si yo les preguntara en esta hermosa mañana, bueno, ¿qué nos está haciendo falta en este momento? Muchos dirían, no estoy trabajando. Otros dirían, en la alacena ya solamente tenemos arroz y panela o aceite. Otros, estamos llenos de deudas. Otros dirán, mi salud me está faltando en este momento. Entonces, veamos, mis amados hermanos, que así como aquella viuda de Sarepta, quizás muchos estamos esperando a ver si termina esto para que mejore la situación. Pero dice la palabra del Señor por medio del profeta, que mientras duraba esa sequía, Dios no iba a dejar abandonado a esa viuda, que no iba a escasear ni la harina ni el aceite. Y en esta mañana, mis amados hermanos, quiero por medio de esta bendita y maravillosa palabra decirles que el Señor tampoco nos ha dejado desamparados. Y que el Señor, el tiempo que sea necesario, el tiempo que dure esta pandemia, sea que dure el resto de año o el próximo año o hasta cuando Dios disponga, así como dijo por medio del profeta, no tengas temor, no tengas temor. Dice, porque no faltará ni la harina ni el aceite. Y en esta mañana, hermanos, también les digo en el nombre del Señor Jesucristo, que confiando en el Señor, también Él suplirá nuestras necesidades básicas. También suplirá nuestras necesidades. Miren que el Señor no le dio a la viuda algo diferente que lo que necesitaba, ¿cierto? O aquí la palabra no nos dice eso. No le dio dinero, o no le dio bienes, o no le dio cosas exageradas.
Estas cosas que están pasando han cambiado nuestra vida totalmente, ¿cierto? Pero sin embargo, mis amados hermanos, como dice mis amados allí en Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante, el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, mis amados hermanos. Y el apóstol dice allí en Filipenses, dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé vivir en comodidades, pero también sé vivir en necesidad. Y nosotros en este momento estamos pasando un tiempo de necesidad. Pero yo quiero que no olvide jamás lo que dice la bendita palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece. No es lo que den los gobiernos, no es lo que den los patrones, no es lo que den la gente que tiene buen corazón. Es la buena voluntad de Dios. Y la bendición no se apartó de esta viuda. Y no murieron de hambre, no murieron de necesidad, sino que Dios les dio lo que necesitaban. Y para nosotros en estos días, mis amados hermanos, es lo mismo. De pronto no estamos recibiendo lo que estábamos acostumbrados a recibir. De pronto no estamos comiendo lo que acostumbrábamos a comer. Pero sin embargo, mis amados hermanos, el Señor nos ha ayudado. Y hasta este día Él ha sido fiel a su palabra. Y no nos ha desamparado. Por eso, hermano y hermana, no pierda la esperanza, no pierda la fe. Y lo más importante, no deje de agradecerle a Dios por su infinita misericordia. Todos los días agradézcale a Dios por lo que le ha dado. En la antigüedad, hermanos, el evangelio podríamos decir que era un poco más complicado, más difícil. Hoy en día hemos tenido la libertad de poder confesar a Dios ante otros. Lo que viene de aquí en adelante no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que por su misericordia no hemos sido consumidos. Que por su misericordia, aún la raza humana, hermanos, aún nuestro país, no ha recibido el castigo que merece por su misericordia. Y así como Dios utilizó a Elías para bendecir a esta viuda, hermanos, el Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestra nación, para bendecir nuestras iglesias. Porque el hecho, mis amados hermanos, de que no nos podamos congregar, no quiere decir que la iglesia del nombre de Jesús se ha acabado, hermanos. De ninguna manera. Quiere decir más bien, mis amados hermanos, que como no escaseó la harina ni el aceite en los tiempos de la viuda, que la unción del Espíritu de Dios tampoco va a escasear en nuestros días. Pero debemos de todo corazón reconocer que dependemos de Él. ¿Cuántos, mis amados hermanos, en este momento que dependían de un buen trabajo, están sufriendo en este momento? Quizás muchos nos ha pasado, ¿cierto? Ya no se recibe todo el dinero que se recibía antes. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos está mostrando también por medio de esta necesidad que Él es nuestro sustentador, que Él es el que suple. O sea, que no era porque tuviéramos un buen trabajo o porque tuviésemos la alacena llena, no, sino porque Dios es el que da. Dios es el que suple. Me parece desgarradora la escena cuando la viuda le dice a Elías, no, es que vamos a comer lo que queda y nos vamos a dejar morir. Y de pronto nosotros estamos pensando de la misma manera. Vamos a esperar a que pase esto y a ver si logramos salir. No, mis amados hermanos. Dios por medio de su palabra nos da una luz de esperanza y nos está diciendo que no va a escasear su bendición sobre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Quizás porque somos mejores que los que no son hijos de Dios. No, hermanos. Es porque Él tiene misericordia de su creación. Y Él tiene misericordia de nosotros. No quizás por lo que merezcamos. Más adelante, en este mismo capítulo, dice la Escritura que el hijo de la viuda murió. Y entonces la viuda le dice a Elías, venga, ¿me está recordando mis iniquidades, mis maldades para que mi hijo sea quitado? Mis amados hermanos, Dios nos está recordando lo que hemos hecho, pero no nos ha olvidado. No se ha olvidado de nosotros. Por eso, hermano y hermana, le invito en esta mañana para que la presencia de Dios no falte en nuestro hogar. Que si falta la comida,
que si falta el trabajo, que si falta el vestido, que si falta la salud, que no falte la presencia de Dios en nosotros. Porque la presencia de Dios es la que llena el tiempo y el espacio. La presencia de Dios es la que suple nuestra necesidad. Así como lo hizo cuando Elías estaba allí solo en ese lugar necesitado. Dice que enviaba a los cuervos a que lo alimentaran, mis amados hermanos. Y creo que hasta este día Dios ha enviado a sus cuervos para alimentarnos en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros sitios donde nos encontremos. Dios ha permitido que aún conservemos nuestros trabajos. Dios ha permitido, mis amados hermanos, que aún nuestra salud, aunque no podamos ir a un médico, sin embargo, mis hermanos, su misericordia ha sustentado nuestro cuerpo. Entonces miren toda la bendición. Aunque nuestro puñado de harina para nosotros se esté agotando, la mano del Señor nos sigue proveyendo, hermanos. Nos sigue dando y nos sigue bendiciendo. Quisiera, mis amados hermanos, extenderme más con esta palabra maravillosa, pero el tiempo es limitado y solamente veo que quedan 3 minuticos de este tiempo. Yo quiero invitarle a que allí donde usted está, incline su rostro y vamos a entregarle al Señor nuestro tiempo. Cuando la hermana nos decía que íbamos a ofrendar algo de nuestra vida, muchos decían: yo ofrendo mi vida, yo ofrendo mi país, yo ofrendo mi familia, yo ofrendo mi iglesia. Yo le voy a invitar para que en este momento le digamos al Señor que tome posesión de lo que somos, que tome posesión de lo que tenemos. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy muchas gracias, porque tu misericordia resplandece y permanece para siempre. Y así como en los días de Elías, Señor, te glorificaste sobre esta viuda, te pedimos, Señor, que te glorifiques sobre nuestras vidas. Entregamos ante tu presencia nuestro puñado de necesidades, nuestro puñado de pruebas, de dificultades, de deudas, de enfermedad, todo lo que tenemos que creemos que ya vamos a morir, Señor. Lo entregamos en tus manos y te pedimos que te glorifiques como lo hiciste sobre la viuda y sobre su hijo, Señor. Y que no falte jamás tu misericordia sobre la Iglesia Buenas Nuevas Colombia, Señor. Que no falte tu misericordia sobre cada una de las iglesias de la misión, sobre sus familias. Entregamos a ti cada hogar en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y dedicamos nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros hogares a ti, Padre. Gracias, Señor, te doy porque nos has dado en tu infinita misericordia la oportunidad de vivir, Señor, y de poder decir, como dijo el varón de Dios: hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Gracias, Dios omnipotente, porque sabemos que lo seguirás haciendo. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le doy muchísimas gracias al pastor Jorge Landines por esta invitación tan hermosa que nos brindó a la iglesia del Boytá para compartir con ustedes. Yo sé que quisiera uno compartir muchísimo más, pero el tiempo como la harina de la viuda escasea y nos queda solamente 1 minuto. Entonces quiero dejar este tiempo con el hermano pastor Jorge Landines. Dios les bendiga y feliz día. Mi pastor, muchas gracias. El Señor le bendiga por esa bendita palabra. Es muy cierto, el Señor es nuestro ayudador. Él es el que nos sustenta. Gracias a mi Padre por ser tan bueno. El amor, la misericordia de Dios es eso. Es definitivamente el fiel amor que Dios tiene para con nosotros. Dios les bendiga, iglesia bendita.